vamos a hablar precisamente sobre estas preguntas que la comunidad de la Cat Letter han ido planteando. Ya sabéis que todos los martes envío un correo pues reflexionando sobre diferentes temas del mundo del gato. Profundizamos en algún tema más específico, hablamos sobre cosas que a lo mejor normalmente en el mundo de gatos no se suelen decir. Y justamente también estas personas que están dentro de la Cat Letter pues acceden a contenido bastante exclusivo y a veces esos pequeños como privilegios, que en este caso ha sido el que puedan plantear todas sus preguntas, iremos resolviéndolas. Así que bueno, vamos a empezar. Tengo por aquí las preguntas que me han ido haciendo y hay algunas preguntas que tienen que ver con el tema de las necesidades fuera de la bandeja de arena, ¿no? Incluso si es lo mismo hacer pis o hacer caca fuera de la bandeja de arena. Cuando aparece este tipo de problemas, lo primerísimo es acudir a un veterinario. Os diría que casi siempre es un problema más médico que de comportamiento. Aunque es cierto que algunos problemas de comportamiento, como hacen que se acumule cierto estrés, puede hacer que aparezcan problemas médicos, porque sabéis que el estrés está hiperconectado con nuestra salud física. Pero es que no solo en los gatos, sino en cualquier especie, en perros, en humanos, en caballos, me da igual. El estrés al final es una situación como de emergencia de todo el cuerpo en el que siente de que se tiene que preparar, que tiene que estar pendiente de una amenaza, y todo eso para nuestro cuerpo pues tiene un coste, ¿no? Cuando aparece ese coste, pues muchas veces es cuando ya está el estrés muy crónico, cuando ya aparece con mucha frecuencia y entonces tenemos síntomas físicos y tenemos que acudir al veterinario. Si tenemos algún problema de pis y caca fuera de bandeja y el veterinario nos dice que está todo bien, habiéndole hecho sus análisis, sus pruebas, no me vale con un chequeo físico muy general, sino que realmente estemos viendo bien al gato, entonces es cuando ya podemos empezar a consultar con un profesional de la educación felina que nos vaya un poco orientando, o incluso algo combinado, que no perdamos esa parte más física con un veterinario, pues si hay que darle, por ejemplo, medicación, y un profesional que revise toda esa parte de estrés, bienestar en general, para ver si hay algo psicológico que está afectando a esa parte física, ¿no? Y vamos con la siguiente pregunta que tenemos por aquí. Tiene que ver con el tema del juego, ¿vale? Esto es verdad que es algo que en general también incluso me preguntáis por aquí, por Instagram, por privado. Eh, y es que sobre el juego, eh, muchas veces pensamos que simplemente con sacar el juguete y empezar a moverle es suficiente, o incluso que jugando mucho nuestro gato va a estar más cansado. Y a veces menos es más, ¿vale? Cuando establecemos una rutina de juego siempre recomiendo de que la vayamos manteniendo con la máxima estructura posible. Más que el tiempo es justamente esa estructura. Es decir, por ejemplo, vamos a establecer una hora a la que podemos empezar a jugar con nuestro gato, para que nuestro gato tenga esa estructura de a esta hora comienza el juego. Vamos a ponerle también la estructura de una finalización, que el gato sepa que el juego ha terminado. Porque hay muchos gatos, y sobre todo si tenéis gatos adolescentes, jóvenes, que están tan subidos, tan arriba, que de repente le cortas el juego y se quedan como que no saben parar, ¿no? Y ahí es cuando aparecen también muchos problemas de autocontrol, muchos problemas de gatos que tienen muchísima frustración, incluso también la frustración por parte nuestra, porque luego llegan eh, ¿no? Mucha gente frustrada que me comentan de, no, es que yo juego con mi gato, yo le dedico mucho tiempo, yo estoy ahí para mi gato, pero realmente a pesar de todo el tiempo que le dedico y todo ese juego, parece que no es suficiente, ¿no? Entonces aparece la frustración, aparece, ¿no? En no saber qué hacer. Muchas veces es por eso, por esa sobreestimulación. Si nosotros vamos pautando ese juego con esa estructura, ese cierre, a mí por ejemplo me gusta meter una palabra tipo fin, se terminó, para que el gato vaya sabiendo. Evidentemente las primeras veces no va a entenderlo, pero luego poco a poco
va a ir pillándolo, va a ir cogiendo ese ritmo y va entendiendo que ahí es donde se tiene que finalizar el juego, ¿vale? Y luego otra de las cosas que, por ejemplo, siempre cuando alguien me reserva una asesoría le digo, pásame un vídeo de tu gato jugando, independientemente del problema, me da igual, porque veo mucho de su personalidad y el tipo de juego lo podemos ir adaptando también en base a estos objetivos que queremos ir trabajando, ¿no? Si queremos hacer más autocontrol, pues a lo mejor metemos un juego donde tiene más paradas, donde el gato tenga que ir un poco gestionando esas paradas y no tenga que ir tan revolucionado. Entonces, súper importante el ir analizando ese tipo de juegos. Incluso podéis ir probando un juego más en el aire con el juguete más en lo alto, un juguete más en el suelo, un juguete más de esconderse y ir haciendo pruebas para ver qué es vuestro gato, cuándo se motiva, qué es lo que le motiva, si le gusta más agarrar el juguete, si no, ¿vale? El juego la verdad es que es todo un mundo y tenemos que ir conociendo a nuestros gatos para ir adaptando ese juego y que al final el tiempo que usemos con nuestros gatos sea realmente un tipo de calidad y que no sea simplemente por ponernos y activar al gato y que luego dejarle al pobre gato en un estado emocional súper alto donde no sabe bajar. Mira, justamente por aquí comentan que esta trabaja la regulación del juego y es incansable. Prueba eso, prueba a ver un poquito con esa estructura, incluso también el cuando termines el juego, ofrécele algo de comer, incluso un snack crujiente, además ese efecto crunchy de ciertos snacks como el pollo deshidratado, las sardinas deshidratadas, hacen también como un poco de bajada y de cerrar toda esa activación, ¿vale? Incluso va un poco más unido a lo que un gato está haciendo durante el juego, que es cazar. Entonces la caza, ¿no?, finaliza con ese cierre de comer, ¿vale? Y a algunos gatos también le da como un poco más de estructura. Pero claro, también es algo que se va a ir aprendiendo poco a poco con el tiempo y que tampoco podemos exigirle a un adolescente, ¿no?, que se comporte como un adulto. Tenemos que ir poco a poco. Y sí que a veces es un poco cansado, ¿verdad? Es un poco duro porque es que son incansables. Y parece que pasan porque eso, parece que de 0 a 100 en cuestión de segundos y que luego una vez que están arriba a ver quién les baja, ¿no? Pero bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Tiene que ver con el distinguir si es juego o pelea, ¿no?, de los gatos. En esto es verdad que siempre tenemos muchas dudas porque incluso tenemos a gatos que son hiper mega activos, que son súper borricos y que pasan del amor al odio en cuestión de segundos. Entonces ya como que tenemos la duda de están jugando, están peleando, ¿qué está pasando entre ellos?, ¿no? Siempre lo que digo es que os tenéis que fijar muy muy bien en sobre todo la reciprocidad, es decir, si el juego es solo por una parte o la otra parte también quiere estar en ese juego. A veces tenemos el típico gato que se abalanza al otro, le persigue, pero cuando el gato que recibe esa persecución, esa avalanza, quiere ir al otro gato, ya ahí no. O directamente incluso no se da la ocasión. Y a veces no tiene por qué ser una pelea como tal, sino que hay gatos que a lo mejor por falta de autocontrol, por falta de gestión emocional, por un montón de motivos, no aceptan ese cambio de roles. O incluso también pasa mucho en gatos adolescentes que cuando hay alguna parada durante el juego, que esto también es bastante importante, ¿no?, que el juego tiene que tener bajadas de intensidades, entonces hay alguna parada intermedia. Cuando no hay esta parada y no se respeta, el otro gato también pues, puede frustrarse porque no se están cumpliendo estas normas. O un gato que a lo mejor está jugando pero es demasiado intenso y cada vez sube más la intensidad y el otro gato le dice, oye, frena. Y entonces no entiende esas señales de frenado o el otro gato, aunque lo esté entendiendo, no tiene la capacidad para frenar. Por tanto, hay que ver esa parte de reciprocidad, de si hay paradas entre los gatos y también el contexto, es decir, dónde aparece la situación. Si un gato está durmiendo, viene el otro gato, le despierta,
muy probablemente el otro gato no quiera jugar y lo que veamos sea más un echar, una petición de espacio, una regulación. También incluso depende mucho de cada gato, ¿no? Y de su personalidad, pero lo normal es que en este tipo de situaciones pues no haya esa reciprocidad por el juego. O si por ejemplo uno va por el pasillo y de repente se encuentra con el otro, si no hay incluso una petición de poco a poco, ¿vale? Que puede ser que un gato se acerque al otro, le vaya dando unas señales de venga, va, vamos a jugar, y puede insistir. Pero si es como de repente con brusquedad, de repente se abalanza en el pasillo sin dar esas señales intermedias, posiblemente eso tampoco sea un juego, ¿vale? Y justamente también un poco relacionado con el tema, ¿no? De las relaciones entre varios gatos, muchas veces también surge la duda de qué hacer cuando un gato echa a otro de un sitio, si dejarle, no dejarle, cuándo intervenir y cuándo no. De hecho, hace poco subí una publicación hablando sobre este tema de intervenir, no intervenir, cuándo es necesario. Pero así en general os diré que cuando hay un problema entre gatos, hay 3 pilares fundamentales que normalmente están dañados. Uno, la comunicación, otro es la gestión emocional y el otro es el territorio, ¿vale? La comunicación se refiere si estos dos gatos se entienden o no se entienden. Por ejemplo, lo que decíamos antes, de emitir una señal de quiero parar y el otro gato no se entera. El territorio tiene que ver con justamente los espacios. Yo quiero este espacio, yo también. ¿Qué hacemos? Ahí hay un conflicto, ¿vale? Normalmente las peleas territoriales son las que vemos más en estos vídeos virales donde hay manotazos y un gato quiere echar al otro gato de ese sitio. Y la gestión emocional, que verás que es un paraguas mucho más amplio, que incluye pues problemas de estrés, donde un gato pues tiene mucha más reactividad, se siente más nervioso, tiene miedo. No tiene que ser miedo al otro gato. Si ese gato siente miedo dentro de su hogar por cualquier motivo, por ejemplo, ha habido una obra o no, ha habido una mudanza, entonces puede hacer que también la relación con el otro gato cambie, ¿vale? Entonces hay que ir un poco viendo estos 3 pilares para ver cuál está fallando y a partir de ahí enfocarnos. Porque si no, realmente no estamos solucionando nada. O sea, podemos parar el conflicto, pero es que los conflictos van a seguir apareciendo si no damos con ese origen. Por aquí dicen que hay un papá gatuno primerizo y se me está haciendo muy difícil darles pastillas a mi gatita. Sí es verdad que es complicado la manipulación, ¿no? A los gatos cuando le tenemos que dar algún tipo de medicación. También depende de si es crónico o no, pero bueno, también podemos mirar algún truco para, por ejemplo, machacarle las pastillas dentro de una latita. O intentar que sea algo como más cooperativo, ¿no? Por ejemplo, darle una chuche, ir poco a poco, intentar abrir la boca, sobre todo ese chiquitito, luego soltarle y ir un poco avanzando en ese sentido. Pero evidentemente, claro, es difícil convencerles de que va a ser por su bien abrirle la boca y meterle una pastilla que no es nada agradable. Y por supuesto que claro, que también puede hacer que luego el vínculo, ¿no? Como comentabas, que ahora la noto más resentida, con miedo hacia mí. Claro, sobre todo si llevamos poco tiempo con ellos, pues puede hacer que se sientan un poquito más inseguros con nosotros. Ahí tenemos que poner una balanza. Qué situaciones positivas tienen con nosotros y qué situaciones negativas tienen. La pastilla es una situación negativa, vale, pues vamos a poner la balanza en positivo. Vamos a hacer que si hay este momento tan malo tengamos otros momentos súper buenos. Jugar, practicar alguna orden, pero no para que se siente, se tumbe, pase por un aro, sino para simplemente os divirtáis. Momentos de calidad de sentarse a su lado para acariciarla. Momentos positivos, para que cuando pase eso diga, bueno, a ver, esa persona me hace esto que evidentemente no es tan mal, que es bastante malo, pero en el fondo no es tan malo. Incluso dale previsibilidad, es decir, dile cuándo le vas a dar la pastilla, porque a veces como se acerca, pero sí, pero no, cuándo me la va a dar. Entonces,
le dejamos la estructura clara, no le engañamos y a lo mejor tenemos que estar un poco más tiempo hasta que le demos la pastilla, pues puede ser, pero no nos vamos a cargar tanto ese vínculo. Claro, la acaban de esterilizar. Entonces, al final también, ¿no? Ese dolor, esa molestia, lleva poco tiempo contigo, también necesita como un poco ir cogiendo esa confianza, pero sobre todo céntrate en esa balanza que llaman momentos positivos y si puedes evitar que sea con la boca e incluso pregunta al veterinario si se puede machacar el medicamento y metérselo en alguna latita y demás, pues muchísimo mejor para todos. En un churo, ¿no? Que yo creo que a casi todos los gatos les gusta bastante el churro. Vale, vamos a seguir con las preguntas que van haciendo nuestros seguidores de la Cats Letter. Vale, hablaban también por aquí una pregunta que me gusta mucho y es que cómo se investiga la personalidad de los gatos. Si es verdad que me gustaría saber como un poquito más en profundidad de exactamente a qué se refería, ¿no? Porque puede ser una pregunta muy amplia, pero sí es verdad que me da pie para contaros un poquito y que entendáis cómo se investigan las cosas en el mundo del gato y el por qué muchas veces hay tantos cambios o que parece que nada se queda claro, ¿no? Cuando hablamos de ciencia. Y es que la ciencia es algo súper cambiante. No podemos decir con un solo estudio de que algo funciona, sino que lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso de la personalidad, vamos a ver si, por ejemplo, estudiar la personalidad de los gatos en España, en México, en Estados Unidos, que son diferentes variables, diferentes posibilidades, y ver si eso se cumple. Si yo hago un estudio, van a venir detrás otros tantos investigadores a hacer lo mismo, a cambiar esas posibilidades, esas variables y ver si eso funciona. Por tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de personalidad en los gatos, primero nos tenemos que basar en teorías que ya existen sobre la personalidad y muchas de ellas están basadas en la personalidad de humanos y por ejemplo también hay estudios en la personalidad de perros y se dice, vale, pues si esto ha sido en humanos, en perros, vamos a ver si también se aplica en gatos. Y normalmente se hace a través de cuestionarios. Se pregunta a las familias que conviven con los gatos, oye, ¿cómo es tu gato? Una lista de preguntas que sean relacionadas con todas estas dimensiones que tiene la personalidad. Claro, en función de la teoría que elijamos, pues los resultados van a cambiar. Normalmente en personalidad, ahora mismo lo más aceptado es la teoría de los 5 grandes, se llama, y que distingue la personalidad con 5 grandes rasgos. Y entonces se va viendo a través de esas preguntas qué rasgos tiene cada gato y al final pues se hacen cuestiones estadísticas para ver si todo eso se cumple en toda esa población de gatos. Evidentemente, claro, lo que os decía, puede ser que ese estudio se haga en México, pero tengamos que validarlo, que es como se llama, es decir, comprobar si eso es cierto en España, en Estados Unidos, para decir, vale, esto de momento es cierto, ¿vale? Luego a lo mejor puede venir otro investigador o puede ser que esta teoría se diga, ya está, no sirve, vamos a cambiarla porque no tienes fundamento científico suficiente, ¿vale? Y luego con toda esa información, ¿vale? Es ya el siguiente paso de aplicarlo de forma práctica en este caso, la educación felina. Y es lo que llamamos tecnología, es decir, traducimos todos esos estudios teóricos a cuestiones prácticas. Vale, pues si sé que hay 5 grandes rasgos de personalidad, pues a lo mejor necesito dentro de mis sesiones establecer la personalidad del gato para aplicarle una pauta concreta en función de esa personalidad, ¿no? Es como lo llevamos a la práctica todo eso. Pero la ciencia al final es bastante compleja y es cierto que en el caso del mundo felino tenemos muy pocos estudios, muy pocos, se investiga poco, no, cada vez más, pero todavía se necesita muchísima más investigación para llegar al punto en el que, por ejemplo, podemos estar con los perros donde hay muchísima más investigación. Creo que al final va a ser una tendencia a que cada vez va a haber más estudios, pero bueno, de momento la verdad es que estamos bastante escasos y es verdad que desde Gatuneando siempre apostamos por esta parte de la ciencia, incluso de hacer estudios, investigaciones
Hay por ahí algún proyecto pendiente. Colaboramos con los alumnos de prácticas del máster de intervenciones asistidas con animales de la Universidad de Jaén, con nuestros compañeros de Perruneando. Y bueno, pues al final ahí pues surgen también cositas de investigación que pueden ser muy interesantes, porque sin ciencia no podemos avanzar en conocer y ayudar a nuestros gatos. Bueno, no sé si van surgiendo también más dudas, ya sabéis que las podéis ir comentando por comentarios. Vamos a ir ya cerrando con las últimas preguntas. Igualmente tenéis abiertas las posibilidades de comentar la palabra carta y os enviaré el enlace para uniros a esta Catletter, donde cada semana os voy a dar unas pequeñas dosis de consejos, de reflexiones sobre el mundo del gato para poder profundizar en estos temas, que muchas veces los reels se quedan cortos o por aquí tampoco podemos hacer tantos directos, y creo que es el espacio perfecto para ir un poco profundizando, ¿no?, en estos temas. Así que bueno, vamos por el último pregunta, que hablaban del tema de las mudanzas, ¿vale? Cómo hacer una mudanza, que hay que tener en cuenta, ¿vale? Creo que las mudanzas daría directamente para otro directo entero. De hecho, podéis decirme también en comentarios por privado si os interesa este tema. Porque por un lado va a depender mucho de el cambio de casa. Es decir, por ejemplo, a veces me llegan clientes que sus gatos van a pasar del campo a una ciudad. Entonces, claro, un piso. Ese es un cambio bastante importante en cuanto a que el nivel de estimulación que va a tener el gato, el nivel de rutina va a cambiar de forma muy grande. No es lo mismo un cambio, por ejemplo, de un piso pequeño a otro piso pequeño, o eso, de una casa enorme a de repente un piso. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta para empezar a adaptar el espacio y considerar que a lo mejor si hay un cambio tan brusco, pues es posible que la adaptación sea un poquito más lenta. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el conocer muy bien a nuestros gatos. ¿Cómo llevan nuestros gatos los cambios? Porque hay gatos que lo llevan fatal y hay otros gatos que, bueno, pues lo llevan muchísimo mejor. ¿Cómo llevan los cambios de rutina? En general siempre aconsejo que tengamos todo preparado en la casa, el piso donde nos vayamos a mudar, y después venga el gato, ¿no? Para un poco minimizar la posibilidad de que se asuste, de que tenga experiencias negativas, de que nos vea incluso más nerviosos. Las mudanzas son muy tediosas y generan también estrés en nosotros, y eso se lo transmitimos al gato. Entonces tenemos que conocer también un poco cómo gestiona nuestro gato, qué hace cuando se pone nervioso, y darle esas herramientas. Si por ejemplo nuestro gato cuando se pone nervioso lo que hace es morder, coger juguete, hay otros gatos que a lo mejor van a rascador, pues vamos a facilitarles en que cuando llegue pues tenga localizado todas esas cosas. Incluso por ejemplo el no lavar sus cosas de la otra casa. Por ejemplo, si traemos un rascador, intentar que dentro de lo que cabe huela a él, ¿vale? Podemos limpiarlo de pelos y de la forma más higiénica posible, pero que al final el gato también detecte que eso es suyo, que tiene su olor. De hecho, por ejemplo, la bandeja de arena la limpiamos lo mínimo higiénico, ¿vale? Que evidentemente no vamos a llevar ahí sus cacas y demás, pero a lo mejor sí nos interesa de que no pierda del todo el olor, o que no poner una bandeja nueva, porque para ellos va a ser importante tener esas referencias de olor. Y en el caso de las mudanzas, sí que por ejemplo es una situación donde a lo mejor el uso de Feliway o de feromonas sintéticas puede llegar a ser útil, ¿vale? Pues bueno, eso ha sido una aproximación un poco general, ¿vale? Ya os digo, si os interesa el tema me escribís y lo hablamos en más profundidad. Incluso me podéis preguntar por privado dudas concretas o casos concretos y lo podemos ir viendo. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. No sé si queda alguna duda más que podamos resolver. Mira, por aquí me dicen si conozco otra marca de hormonas sintéticas aparte de Feliway. Sí, creo que había ahora mismo, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero creo que tienen otros componentes exactamente. Feliway al final es como que la que más parece que
que tenga justamente esos componentes sintéticos que justamente son los que nos interesan. Pero sí que creo que hay algunas más, podéis ahí investigar. Y nada, un placer, que paséis buen fin de semana, achuchar mucho a vuestros gatos y disfrutar mucho de ellos. Hasta luego.